Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y bueno, pues hoy quiero presentar un mazo el cual llevan pidiéndomelo un tiempo, ¿ok? Hace más o menos eso, un par de semanas, incluso más, ¿no? Un mes por ahí. Hubo gente que me dijo en los comentarios, oye, trae una versión de Aztán Landfall, ¿ok? Y de hecho, yo no me quedé atrás, de hecho estuve viendo qué podía meterle y tal. Y bueno, pues sí que es cierto que en negro hay poquitas cartas con las cuales se pueden aprovechar el Landfall. Sin embargo, sí que hay, ¿ok? Una de ellas que podemos verla aquí es el Binding of the Old Gods. Obviamente, bueno, yo tengo que meter algunas tierras más porque esto busca al fin y al cabo, puedo buscar incluso alguna doble, ¿no? Que está nevada. Ahora le meteré antes de empezar, ok, incluso no os daréis cuenta, sinceramente. Binding of the Old Gods es una carta la cual te ayuda a destruir un permanente, te busca, o sea, te rampea encima, le pone el campo de batalla directamente con el tema del Landfall. Y luego la última es un poquito mierda, pero bueno, el caso, la primera y la segunda aprovechamos muy bien, ok. Sobre todo porque es un mazo de Landfall y la segunda te rampea directamente, lo pone en el campo de batalla, ok. Por eso llevamos 4 copias, con la versión con negro. Ya tengo un Sorin. Pensé también en principio en meter a lo mejor una profesora Onyx, porque yo que sé, randamos un montón, somos capaces de llegar. Y pensé lo mismo con LOL, sin embargo no es un mazo que haya enfocado a ello, así que pasé un poco del tema. Metí un Sorin, ok, porque da ventaja de cartas, pone token que no está mal, y poco más. Y lo último que metí con negro fue agarre infernal. Este mazo de hecho lo saqué de una versión que jugaba Gruul, que jugué primero Gruul, luego lo metí blanco, jugaba Naya, y hoy por hoy le he metido a negro para jugar Aztán, ok. No, pero todavía quiero probar, la verdad, me causa... que sé, me causa curiosidad, no sobre todo, me pica la curiosidad de ver cómo va este mazo y cuántas conseguimos ganar, la verdad. No está mal, de hecho el Binding creo que va a ser una carta estrella en el mazo y sobre todo por eso, porque es capaz de destruir y porque nos rampeamos con ella. Esta es la versión que yo he traído, si queréis dejadme en los comentarios alguna otra versión, oye, todas bienvenidas, yo la probaré sin lugar a dudas. Y bueno, dicho esto, vamos a probarla, recuerda suscribirte. Ok, primera mano, me parece que es un mulligan, la verdad nos faltan aquí colores a reventar a mansalva, así que voy a darle mulligan, sin lugar a dudas. Ya he metido las tierras que hacían falta, así que bueno, pues está todo perfecto. Vale, me queda la mano, no está mal. ¿Qué pensaba que quitarme? Todo, o sea, me encanta todo, todo me encanta. Sin embargo, voy a tener que elegir quitarme algo, si el mamute cazando incluso, o incluso el posadero, todo está bien, excepto esto que está, quitar el mamut. Pero bueno, no está mal. Tenemos que ganar tierras, tenemos un poquito de todo. Sí que es cierto que no me da la tercera tierra, pero bueno, yo creo que con la cantidad que llevamos ahí está. Tenemos que robar alguna, ok, sí o sí, básicamente. Mi juego está tapeado porque es el verde, que jugamos en segundo turno el posadero. Y tercer turno elegiremos entre hacer horda de escudos o refugio de felicidades. Creo que es mejor en este caso el refugio, ¿no? De tercer turno. Tenemos un tesoro para rampear. O incluso el binding aquí, o sea que las dos me valen. Pero por ahora el refugio viene mucho mejor, la verdad. Vale, esto por aquí, perfecto. Posadero, incluso el Binding of the Old Gods aquí, o sea, aunque no baje tierra en el momento, ¿no? O sea, esa tierra no puedo aprovecharla para el refugio de felicidades, pero oye, es que sí es cierto que jugamos contra Boros Agro, tenemos que intentar pararle un poquito los pies, sobre todo ahora que tiene 2 Perentero Minarca. Creo que viene bien el Binding, la verdad. Y creo que lo voy a jugar, siendo sincero. Mira, doble Binding, está genial. Binding of the Old Gods, target obviamente la Perentero Minarca, la que está dopada. Y damos turno. Siguiente turno puedo hacer incluso refugio de felicidades. Y a partir de ahí, si voy robando tierras, cuando haga el otro binding en general, puedo, a ver si me explico, puedo en general bajar tierras y tener varios land drops en turno. Por lo que puedo poner incluso más tokens. Por ahora, el horda de escudos no tiene mucho efecto. Sí que es cierto que pone tokens normales, no, pero para tokens normales pongo con el refugio. Cuando tenga entonces las tierras que me hacen falta, ¿cuánto eran? Creo que eran 5. Pues 6 o más tierras, vale, 6 o más tierras. Cuando tenga las tierras que me hacen falta, entonces, vale, la cojo automáticamente. O sea, le he dado sin querer. Pero bueno. Refugio de felicidades por aquí. Y siguiente turno puede hacer eso. O va a acordar escudos y pongo una copia suya. Y también pongo incluso un 2-2, un token del propio refugio de felicidades. O, bueno, pues ya veré, no puedo jugar incluso el binding, todo depende. Sin embargo, los tokens no es mala idea. Y a 7, eso sí es cierto. Me voy a cargar, creo que al jinete de amanecer, porque creo que me está dando más por saco que antes, incluso. Que no lo sé. Sí, creo que sí. Y incluso mejor, vaya. Adiós al jinete. Voy a poner token, ¿verdad? Para bloquear. Para bloquear, mejor dicho. Ah, bueno, no estaría mal.
Me lo estaba pensando dejar en la mano porque ahora voy a hacer otra de escudos, siguiente turno obviamente, y me gustaría bajar con una tierra. Sin embargo, bueno, sí que es cierto que mira, si no llegamos a bajar a la tierra y poner un token, moríamos. Así que oye. Dos aquí. Pasan 4 vía 2. La partida está jodida, está bastante difícil, la verdad. De hecho, con esto en la mano, poco que puedo hacer, sinceramente. Pero bueno, voy a intentarlo. Pongo un tren 2-2, no está mal. Horda en tu horda. Lo dicho, que hemos salido un poquito tarde, la verdad. Vamos, turno, si tiene algún tipo de rayo me muero. El rayo del trueno, vale, eso también vale como rayo. Bueno, al fin y al cabo sí que es cierto que esto hace daño, ¿verdad? Sí, es suficiente. Ni a cero. Hemos salido un poquito tarde, bueno, salió tampoco, pero sí es cierto que salir él, por ejemplo, jugando agro se nota bastante, como podéis ver. Se nota bastante el tema de que está pensando si ir al binding o no, ok. Pero sí que es cierto que ha salido bien, obviamente ha salido bastante bien. Entonces los pueden terminar, que no hemos bloqueado, con el posador podría a lo mejor haber hecho un bloqueado algún bicho. Porque al fin y al cabo ha hecho un jugador con fuego al posadero y matado. Así que no es una mala idea, que haya bloqueado con él. Sobre todo por eso. Aparte, ya al turno 4 más o menos que hacemos binding, tenemos una partida medio controlada, ¿ok? Pero ha sido demasiado rápido para nosotros, no hemos podido pararle. No, estaba pensando en eso. De hecho, si no llegáramos a jugar la tierra tapeada que hemos jugado para poner el token 2-2, moríamos en el turno. ¿Por qué? Eran 7 justos, ¿ok? O sea, no 7 justos, no, eran más incluso, porque hacía daño indirectamente con el rayo. O sea, que al final hemos hecho bien. Sin querer, hemos hecho bien. Ah, no estaba mal. Vale. Nos falta... Bueno, tenemos el verde aquí, ¿verdad? Me he quedado mal, no está mal. Se va a poner otra vez, por desgracia. Pero bueno. Esta vez parece que no es un mazo agresivo. Mira, eso que me llevo. No, esto no es. Tapeado. Vamos cazando. Damos turno. Siguiente turno, pantano por aquí. Y en tu turno 2, posadero, que no está mal. Y turno 4, carruaje de Zika. Bastante bien, ¿eh? No digo nada, pero bastante bien. Vale, en respuesta lo carga, vale, me da igual. Mientras ponga el tesoro muy suficiente. Sí, me gusta mucho la mano. La mano está muy bien. De hecho, otra jugada muy buena que vamos a hacer es carruaje de Zika. Siguiente turno, si el carruaje de Zika sobrevive, por ejemplo, vamos a hacer posadero y duplicar el token. Token de tesoro que ponemos, ¿ok? Para ir un poquito más rápido, más que nada. A ver si tiene War, pagar 3 vidas. Vale. ¿Puedo hacer...? No, voy a hacer carruaje de Zika y punto. Sí, aparte es mejor. Siguiente turno. Ya cuando vaya a pegar, entonces me lo cargo, si eso, ¿no? O si va a hacer algún doble block de alguna forma, entonces lo cargo. Sin embargo, ahora mismo no me hace falta. Pagar 3 vidas, en general no me es problema. Una especie de Dimir Control, Dimir rara, la verdad, pero Dimir Control. Vale, la mano, no pasa nada. Esperanza en extinción, por favor, para. No está mal el robo. No ataque Numa. Sí, voy a cargármelo. Directamente pago 3 vidas, me da igual, pero me hace falta cargármelo. Pongo token de tesoro. Y doy turno. Vale. Y somos capaces, por ejemplo, de eso, de encontrar alguna otra tierra. Por ejemplo, si en el turno Takenuma jugando la horda de escudos. Ya que entré porque puedo ganar vida al fin y al cabo. Pues el cementerio, vale. Una especie de Dimir Midrange, podría decirse incluso. O sea, me gusta. Me gusta el mazo suyo. Vale. Takenuma por aquí. Bueno, horda de escudos sin Takenuma. Tendré que hacerlo así porque entonces no me llegaría. Pago aquí. Y entonces ya luego, por ejemplo, si me va a matar entonces el Roda de Escudos, en respuesta pongo un token, que sea una copia de él. Por ejemplo. O ni eso, puedo incluso transformar Carruaje de Zika. Sí que es cierto que el tema de que me va a atacar y eso, pero bueno, no me hace tampoco tanto daño. Pongo incluso una copia de token. O sea, sería sacrificarlo entonces en el momento. Estoy pensando.
Puedo venir más copias de la horda, ¿eh? Puedo venir bastantes más copias. Pero tengo que ir rápido. Transformo. Básicamente sigue así. Pago 2. Busco entonces la tierra, que va a ser el bosque. Voy a ir por otro verde. A ver si tengo aquí el doble. No, no me da a cogerlo. Ah, verdad, este era bosque básico, cierto. Cierto. Pongo token, gano vida y ahora copio el token. Vamos, el otro token directamente. Sí, me parece que si robamos tierra, por ejemplo, la partida está casi ganada. ¿Por qué? Básicamente horda de escudos, pongo copia, que son 4 copias. O sea, directamente tengo que jugarme engancho carne, por ejemplo. Pues engancho carne me duele, sinceramente. Pero tengo que jugarme engancho carne para barrerme la mesa. Joder, ¿para qué hago, tío? ¡Ay! Dios. Gana 500 vidas. Un montón de vidas. Y me exilio. ¿Y para qué hablo, la verdad? Sinceramente no sé para qué hablo, pero bueno. Garra infernal no está mal, excepto porque tengo que descartar la hora de escudos. Hora de escudo, de guarda. Me parece mejor que descartarla, sinceramente. Aparte de ello, el balmazo. Si robo algo... Joder, como me la mate. 7 de sangre, vale. Sinceramente no pido mucho, por favor. Un robo que me sirva. Puedo cargármelo. La puedo cargarme la intrusa al cementerio. Depende de lo que robe, ¿no? Pero me quedo a... de A4. Cobra el loto. Sí, creo que voy a... Paso un poco, ¿eh? Hay que hacerlo de hecho ahora. Descarto carta. Pierdo 2 vidas por el camino. No, pierdo 3, perdón, que había 3 vidas, ¿verdad? Porque tiene gancho carne. Madre mía, la partida se acaba de... Pero tío, por favor, para. Se me acaba de volver la partida de una manera increíble. O sea, el gancho carne me la acaba de liar pardísima. Pero pardísima, lo digo en serio. Puedo ceder por aquí, pongo un tono de tesoro. Además que no puedo transformar carga de chica. O sea, me la ha liado pardísima, tío, el puto... la puta más de gancho carne. Nah, me lo mata y punto, y me pega. Por favor, pero mira que lo he dicho, el gancho carne es lo único que nos gana la partida. Y ya se lo ponen, gancho carne, yo no sé para qué hablo. Creo que de hecho, cuando lo he dicho, una carta de su mano está transmutando en el puto gancho carne y lo tenía. No, flipante, de verdad. Lo podría medio esperar, pero al fin y al cabo, bueno. Todo lo que tenía yo era tenía culo 1, ¿no? En general. Si me dejaba en la mano, bueno, al fin y al cabo yo creo que la jugada tampoco estaba mal, ¿no? Ya hemos dado un montón de vida, hemos puesto un montón de tokens. Y dejarme en la mano creo que era incluso peor, ¿no? Sinceramente. Pero bueno. Vamos a jugar más, no pasa nada. Os he dicho, no creo que sea una versión competitiva. De hecho, las versiones que me gustan de Landfall son las versiones Gruul, ¿no? Incluso sin blanco, porque básicamente son versiones mucho más rápidas, tienen criaturas que están bastante bien, ¿ok? Que de hecho es un mazo mucho más agresivo. Va mejor, ¿ok? Sinceramente. Hubo un momento, de hecho yo me recuerdo traer a canal algunas versiones de Absent Landfall en su momento que iban bastante bien, pero sí es cierto que actualmente en el metajuego no encaja. Pero bueno. Nos falta aquí color, Nos falta color y tenemos aquí PC Mulligan. Bueno, está un poquito más en la mano. No está mal. Me puedo quedar en Guerra Infernal, me puedo quitar. Al fin y al cabo tenemos para aguantar, ¿no? Si juega agro tenemos Guerra Infernal en la mano. Tenemos para... bueno, depende. Tenemos sin turno si somos capaces de robar algún Binding, ¿no? O sea, si somos capaces de robar una tierra para jugar el Binding. Y lo que pasa es que sale él, pero bueno. Vale, puede ser Jun. Damos turno. El Yashar tampoco está mal. Si una especie de Jun tesoros, el Yashar, de hecho, puede hacer que un sacrifique los tesoros, creo, ¿no? Los jugadores no pueden pagar vida o sacrificar permanentes. Ahí está. No usan tierras para lanzar hechizos o activar habilidades. Subestimo tenaz. Vale. No está mal. Robo. Creo que voy a dar turno. Me lo puedo cargar el subestimado. Sí que es cierto que puedes jugarlo del cementerio, pero por ahora le falta un poco para jugarlo y aparte, bueno, pues creo que contra nosotros el tema de jugarlo, rejugarlo no va bien. Kagito Shizuki, vale. Y lo que pasa ahora es que robaría carta. Sí, voy a hacer en respuesta a Guerra Infernal.
Prueba descarta, vale, no me hace mucho daño. Es una especie de 5 colores rara, pero muy rara, o sea, que básicamente... No, Grixis, ok. Vale, puede ser Grixis vampiros, me puedo esperar. Grixis vampiros, Grixis control. O sea, las dos versiones perfectamente pueden ser. Así de simple. Yo por ahora creo que voy a hacer incluso horda de escudos. No es mala idea tampoco hacer esto, hasta raíces. Al fin y al cabo puedo volver a hacer que salten triggers del Landfall. Sí, creo que igual pasta raíces. Por lo menos por ahora. Daos cuenta, por ejemplo, que ahora sí que es cierto que pongo tokens, ¿no? Que son tokens normales. Pero puedo volver básica a la mano y volver a jugarla. Así de simple. Incluso, entre comillas, como enderezar mana. Puedo darle mi mana aquí, devolver a la mano y... Bueno, ya, si sobrevive, si hubiera llegado a sobrevivir, entonces la hacía. Pero como no es el caso, vale, más 1 por ahí. No tiene por qué no hacer menos 12, la verdad. Para poder robar normal, en vez de descartar. Pues, nada. Dice el Faithful tampoco es mala idea. Sí, creo que es mala idea hacerlo aquí. Lo hago ahora porque sí es cierto que versiones... No sé lo que está jugando, de verdad. O sea, puede ser eso, Grixis y Vampiro seguramente. No me cabe de otra. Aunque sí es cierto que los saltos de agra no se llevan ese mazo. Ah, es Grixis y Vampiro, sí. Ok. Se tiene que ser su propio bicho, ¿no? Ah, no, vale, el pasaraíces nuestros, vale. Grixis y Vampiro, o sea, actuales versiones llevan algún otro counter, con un Spellpiri, por ejemplo, ok. No sé si era esta versión, pero bueno, por si acaso lo he matado en mi turno por lo mismo. Si conseguimos robar alguna tierra, poder hacer Yashar o incluso hacer el Binding. Uff, dures. Ok, esta versión de coacciones. Lleva un par de coacciones de base, su versión. No sé si llevará también el Spell Pierce, ok. De hecho, yo traje este mazo al canal, mazo que está con el oponente, y dije en su momento, oye, no sé por qué lleva las dures, pero me gustan, sinceramente me gustan. Aparte que es cierto que con el tasador de cadáveres es muy fácil encontrar la respuesta que necesitas en el momento. Ok, por eso me gustaba. Vale, me quita eso, no puedo jugarlo, sigo sin poder jugar nada. O sea, juego la horda de escudos, pero para poco me sirve. Vale, la fable de Kiriki, ok. Si robo tierra haría en mi caso Yashar. O sea, ahora mismo Yashar en vez de Binding quizás. Bueno, ahora escudos. Es que si tiene gancho carne, sí es cierto que me lo... Pero claro, ¿qué voy a hacer ahora mismo? No hay turno, si tiene gancho carne con cero. Al fin y al cabo, a ver, tampoco me puedo quedar con la horda de escudos en la mano. Si robo tierra, por ejemplo, es que consigo remontar, entre comillas, no más o menos. O sea, tenía que jugarlo. Sí, es simple, tiene que jugarlo. Si soy capaz de robar alguna tierra, me corono. O sea, me corono de verdad. Es increíble que llevamos, creo que llevamos 27 tierras, o sea, una cantidad brutal de tierras para 60 cartas y no robamos ninguna. O sea, no sé. Sinceramente era muy probable que robamos, de hecho llevamos con 3 tierras desde que empezamos la partida. Pasa el daño. Son 8, voy a 7. Y si llegan a chocarme, concedo. Que puedo hacerlo de 1 básicamente para verme la mesa. Vale, no es el caso, roba carta. Tío, dame tierra, por favor. Así ahora transforma esto, puedo jugar el subestimado tenaz. Podemos tradear con el subestimado. No, tradear con el subestimado no. Tradear con el toque básicamente y me entregan 3 y 3. Es que básicamente estoy muy muerto. Agarro infernal a 1. Fuera. Vaya suplicio de partidas, por favor. O sea, vaya resultado. No me ha gustado nada. O sea, sinceramente. Lo estaba probando. Creo que aparte de las tierras, podríamos llevar algún tipo de ira. Ok. El mazo obviamente no es de metajuego, o sea, y tampoco es un mazo que vaya bien en el metajuego, como habéis visto. De hecho, con un gancho carne nos ha barrido la mesa, la partida anterior, perdón. Y esta partida, bueno, sí que es cierto que las tierras... Puede tener cualquiera el fallo, ¿no? O sea, a veces pasa eso, que te quedas encasquillado de tierras. En 3 tierras desde el principio, que no hemos robado ninguna tierra extra. Ha sido increíble. Lo dicho, llevo una cantidad de tierras en ese mazo que es muy grande para no robar ninguna tierra, pero bueno. A veces pasa como pasa y punto. La segunda partida ha sido eso, el gancho carne nos ha barrido la mesa. Lo estaba pensando ya y dije, bueno, pero es que claro, la jugada estaba bastante bien. De hecho, si no yo jugaba la horda de escudos, nos ponían los 4 tokens copias de la horda, ¿ok? Pero bueno,
al fin y al cabo eso. Gancho Carne es una carta que actualmente en estándar liquida este mazo. Que hay muchos decks que llevan de 3 a 4 copias en estándar. Y que nos fulminan, que fulminan a este mazo, ¿ok? Las iras, todo tipo de eso, todo tipo de removal masivo. Todo humilla a este mazo. Pero sí es cierto que el mazo puede estar bonito, pero yo recomiendo mejor jugar la versión Gruul. La versión que de hecho la hice encima de ese, pero jugaba por ejemplo con los que se dopan cuando bajas tierra, ¿ok? Cuando tienes Landfall te dan +2/+2 y no pueden ser bloqueadas por criaturas con fuerza de 2 o menos, o de 3 o menos, recuerdo muy bien. Tenemos los perretes, que también se dan +2/+2 cada vez que bajas tierra, ¿ok? Y esa versión va mucho mejor que esta, por ejemplo. Que esta iba muy bien en su momento, recuerdo que en su momento me dicen 4-0-5-0, hace mucho tiempo, eso en los tiempos de Zendikar Rising, nada más salir, pero actualmente el mazo no va bien, lo siento mucho. De todos modos, lo dejaré en la descripción, si alguien quiere traerme una lista en los comentarios a partir de esta, como quiera, yo la probaré sin ningún problema, pero por ahora esta versión obviamente me ha decepcionado, lo siento mucho, pero el Gancho Carne y demás iras de estándar actualmente nos humillan. Aún así, dicho esto, espero que por lo menos te hayas divertido, hayas disfrutado el mazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.